El hangar de la base orbital Vega rugía con el zumbido de cientos de turbinas, grúas magnéticas y exoesqueletos que transportaban cajas de munición y contenedores de armamento experimental. Entre el humo de combustible y la neblina helada, Saúl caminaba despacio, sintiendo el peso de la gravedad artificial recién recalibrada. Su uniforme gris y azul, marcado con insignias de veterano, contrastaba con los trajes relucientes de los reclutas que se formaban en filas temblorosas. El comandante de la guarnición le había ordenado que supervisara la llegada de los nuevos elementos al escuadrón Escorpión. No esperaba nada fuera de lo común, rostros asustados, posturas rígidas, miedo mal disimulado en la mirada. Y así fue, hasta que entre la columna de novatos distinguió algo que le hizo detenerse en seco. Allí, al final de la línea, estaba ella. Alta, delgada, su armadura de placas bioluminiscentes pulsaba suavemente, como si respirara. Su casco ocultaba todo excepto dos ojos de un verde imposible, rasgados, que parecían moverse sin parpadear. Cuando su turno llegó para dar un paso adelante y presentarse, ocurrió lo inesperado. Ella retrocedió, apenas un solo paso, pero suficiente para que todo su escuadrón lo notara. El sargento gritó órdenes, pero Saúl levantó la mano. El silencio cayó de golpe, tan pesado como el metal de las paredes del hangar. Se acercó a ella, midiendo cada centímetro de la armadura que parecía viva. No era equipo estándar, ni siquiera para las unidades de élite. ¿Nombre?, preguntó él, firme, su voz cargada de la autoridad que había forjado en guerras que nadie quería recordar. Lyra, señor. Su voz atravesó el modulador de su casco, suave, sin temblor, pero sus manos, enguantadas en placas negras, se crisparon levemente sobre el fusil gravitatorio que colgaba de su pecho. Por un instante, Saúl sintió un eco en su memoria, un destello que se apagó antes de tomar forma. Se inclinó apenas, intentando ver más allá del visor polarizado, como si esperara encontrar un rostro que conocía y había enterrado en algún rincón de su mente. Los otros reclutas contenían la respiración, expectantes. El sargento movió la cabeza en un gesto que pedía una orden. Saúl negó con la mano. Dio un paso más cerca, tanto que casi podía sentir la vibración de energía que emanaba de la armadura de Lyra. Escucha bien, soldado. Aquí no importa de dónde vienes, ni qué demonios llevas dentro de esa coraza. Aquí importa lo que hagas cuando empiecen a llover los proyectiles. ¿Entendido? Lyra asintió, rígida, sin decir nada más. Saúl giró sobre sus talones y volvió a su lugar, sintiendo como todos los ojos, humanos y alienígenas, lo perforaban con preguntas mudas. Nadie se atrevió a comentarlo, pero todos lo sintieron, esa muchacha no era como ellos. Y su miedo, aunque disfrazado de disciplina, hablaba de algo más grande, algo que todavía no tenía forma ni nombre. Al anochecer, Saúl permaneció sentado frente a su consola portátil, los registros de la flota abiertos en múltiples pantallas flotantes. Tecleó su nombre, Lyra. Nada. Ni un número de identificación. Ni rastro en la base de datos genética. Revisó listas de exoplanetas, especies aliadas, contratos de mercenarios. Vacío. Se frotó los ojos, exhausto, intentando recordar por qué aquel paso atrás le había helado la sangre. Algo dentro de él susurraba que ella no era nueva en su historia. Que su llegada no era casualidad. Que estaba allí por él. Y aunque el hangar se había apagado hacía horas, la silueta de Lyra seguía viva en la penumbra de su mente, quieta, sosteniendo un secreto tan antiguo como la traición y tan peligroso como la guerra que se acercaba. La rutina de instrucción en la base orbital Vega era brutal, diseñada para quebrar a los que llegaban creyéndose héroes. Cada madrugada, las alarmas sacudían a los novatos con descargas sónicas. Los corredores se llenaban de botas golpeando el metal, órdenes gritadas y un eco de respiraciones entrecortadas. Para Saúl, era un concierto que conocía bien, pero esta vez había algo distinto. Cada vez que giraba para verificar a su pelotón, sus ojos se encontraban con Lyra, siempre demasiado cerca para ignorarla y demasiado lejana para alcanzarla. La primera semana se convirtió en un juego silencioso. Durante los simulacros de fuego cruzado, Saúl organizaba binomios rotativos para forzar la cooperación. De algún modo, Lyra siempre lograba deslizarse a la retaguardia, cubriendo a cualquiera menos a él. Cuando debía vigilar su espalda, prefería dar un rodeo, ajustando su posición para que otro soldado quedara entre ambos. Ni los gritos del sargento ni la burla disimulada de los veteranos lograban romper esa distancia. Un anochecer, tras 6 horas de maniobras en gravedad cero, Saúl la encontró sola en la zona de mantenimiento, revisando su armadura luminosa bajo una luz tenue. Había desmontado parte de la coraza frontal,
cables traslúcidos recorrían su clavícula y se sumergían en su carne pálida, trenzándose como raíces vivas. Era antinatural, incluso para un híbrido biotecnológico. Lyra levantó la vista de inmediato. Saúl avanzó sin decir palabra, acercándose tanto que la luz de su linterna reflejó los fragmentos de escamas negras que rodeaban su cuello. Vio una marca grabada junto a su tráquea, un símbolo que no veía desde hacía años, uno que pertenecía a proyectos que habían sido enterrados junto a cientos de vidas. Él respiró hondo, sosteniendo la mirada que ella no desviaba. Sintió como la tensión se acumulaba en su pecho, mezclada con rabia y un miedo tan antiguo que dolía. Lyra sujetó el fragmento de su armadura y lo volvió a colocar, cubriendo su secreto con manos firmes. Intentó pasar junto a él, pero Saúl la detuvo sujetándole el antebrazo. La textura de su piel se sentía como mármol cálido, la pulsación interna vibraba bajo sus dedos. ¿Por qué huyes de mí?, susurró, pero la pregunta sonó rota incluso para él. Lyra giró apenas el rostro, mostrando por primera vez un temblor en la comisura de sus labios. Porque si me acerco demasiado, despertarás algo que juras haber destruido. Porque si me tocas, recordarás lo que hiciste. Su voz era tan baja que se confundió con el zumbido de los generadores cercanos. Saúl no pudo contestar. Un pitido de alerta los interrumpió, otro pelotón regresaba de maniobras. Ella aprovechó la distracción para soltarse y desaparecer entre las sombras, dejando atrás solo el eco de su respiración contenida y la certeza brutal de que él era el verdadero objetivo de su presencia en Vega. Esa noche, Saúl regresó a su cubículo sin apagar la luz. Revisó viejas carpetas de archivos clasificados, buscando algo que confirmara lo que temía. Uno a uno, los nombres de proyectos olvidados se amontonaron en su pantalla: Prometeo, Bastión, Unidad Génesis. Cada línea de código, cada bit de ADN sintético parecía susurrarle que el monstruo perfecto no había muerto. Había aprendido a respirar, a soñar, a caminar entre hombres. Y tenía un nombre: Lyra. Mientras la estación se mecían en su órbita helada, Saúl se recostó sobre su camastro de metal, sabiendo que el paso atrás de esa recluta era el principio de un desgarro que ningún blindaje podría detener. Y en el fondo, la parte más oscura de su mente se preguntaba si alguna vez había querido detenerlo. El frío del corredor principal despertó a Saúl antes de que sonara la alarma. Caminó entre tuberías que exhalaban vapor y puertas que se abrían con un quejido mecánico. Cada paso lo acercaba a la zona de lanzamiento, donde su escuadrón aguardaba en formación. Frente a ellos, los monitores colgantes mostraban imágenes del espacio cercano, manchas rojas, puntos de calor en movimiento, una flota corsaria que atravesaba el anillo exterior sin autorización. Los radares confirmaban lo inevitable: ataque directo. Mientras los soldados revisaban sus rifles y comprobaban los cargadores de plasma, Saúl buscó a Lyra. La encontró al final de la línea, ajustando la visera de su casco. Sus ojos verdes parpadeaban como brasas vivas tras la capa protectora. Esta vez, cuando él se acercó, no retrocedió ni un milímetro. Saúl se detuvo frente a ella. El rugido de las turbinas activándose hizo temblar el suelo. Dos soldados, ajenos a lo que ocurría, se apartaron discretamente para dejarlos a solas entre el ruido y el olor acre del metal caliente. Quiero respuestas, Lyra. Aquí y ahora. Ella mantuvo la vista fija en su pecho, como si calculara la distancia exacta entre su corazón y su puñal oculto. No ahora. Me necesitas entera para lo que viene. Si hablo, vacilarás. Si vacilas, morimos. Cada palabra salió modulada por su casco, pero Saúl sintió la vibración directa en sus huesos, como si ella pudiera inyectar sus pensamientos a través de su voz. Intentó decir algo más, pero una explosión sacudió el hangar. Un destello azul iluminó las caras tensas de los reclutas. Las sirenas aullaron como lobos mecánicos. Saúl activó el comunicador de su brazo. Escuadrón Escorpión, formación de asalto. Modo ofensivo. Lyra, a mi flanco. Esta vez no te apartes. Ella asintió y cargó su fusil gravitatorio. Las placas de su armadura soltaron una exhalación luminosa que hizo retroceder a los soldados más jóvenes. Los motores de las lanzaderas rugieron. Una tras otra se alinearon para lanzarlos directo a la refriega, sin advertencias ni tiempo para pensar. El interior de la lanzadera olía a sudor, pólvora fría y miedo comprimido. Saúl sintió el retumbar de su pulso mientras sus ojos seguían fijos en Lyra, que permanecía inmóvil a su lado. Cuando la nave se desacopló y la gravedad falsa desapareció, los reclutas flotaron como piezas sueltas de un rompecabezas. A mitad del trayecto, una sacudida los lanzó contra los muros internos.
Saúl sujetó a Lyra de la correa de su blindaje para evitar que su cuerpo rebotara en el techo. Por primera vez, la sintió temblar. ¿Por qué tiemblas ahora, criatura?, preguntó en un susurro apenas audible. Porque ahora sí puedo tocarte sin que me detengas. Porque ahora no hay marcha atrás. El piloto gritó por el intercomunicador. 2 minutos para impacto. A través de la rendija de la puerta de carga, se veía el cielo cuarteado por ráfagas de plasma y el brillo mortífero de las torretas automáticas que trataban de defender la base lunar. Lyra giró el rostro hacia él, su casco reflejando el caos exterior. Aquel brillo en sus ojos era la certeza de que el fuego la alimentaba más que cualquier promesa de paz. Cuando toque suelo, me seguirás, ordenó ella con un hilo de voz que apenas se filtró en su canal privado. Si caigo, activa el protocolo Génesis. Tú sabes cómo hacerlo. Saúl no tuvo tiempo de replicar. Un estruendo abrió la compuerta principal y la presión de aire lo empujó hacia adelante. Lyra se lanzó la primera, como un meteoro viviente. Saúl la siguió con el fusil al hombro, su mente desgarrada entre la disciplina del soldado y la certeza de que, en medio de toda esa guerra, ella era la única amenaza real que no podía ni quería detener. Bajo un cielo partido en 1000 luces mortales, empezó el verdadero combate. Y cada disparo que rasgaba la oscuridad era un recordatorio brutal de que su historia juntos no había hecho más que despertar. El suelo de la luna retumbaba con cada descarga de artillería orbital. La atmósfera artificial vibraba como un tambor agrietado por el fragor de la batalla. Saúl rodó detrás de un bloque de contención de acero, jadeando, con la culata de su rifle clavada en el hombro y las manos cubiertas de sudor y polvo metálico. A escasos metros, Lyra giraba como un espectro de energía viva. Cada enemigo que se atrevía a enfrentarla terminaba despedazado por las garras de luz que brotaban de sus antebrazos. Su armadura se abría y cerraba en segmentos, como la piel de una criatura ancestral que respirara pólvora y sangre. Un proyectil de fragmentación explotó demasiado cerca. Saúl sintió el estallido perforarle los oídos. Cuando abrió los ojos, el humo lo envolvía todo. Tosió, buscando su arma entre la grava lunar y las chispas que chisporroteaban por doquier. A través de la bruma, distinguió la silueta de Lyra de pie, con una rodilla sobre el pecho de un corsario herido. Ella lo inmovilizaba con una mano, mientras con la otra arrancaba el visor del casco del enemigo. Sus dedos se iluminaron de un rojo profundo, hundiéndose en la carne blanda del cuello del hombre que no tuvo tiempo ni de suplicar. «Lyra», gritó Saúl, obligándola a girarse. Por un segundo, vio en su rostro algo que era puro instinto, sin nada de humanidad. Ella parpadeó, respiró hondo, y su mandíbula se relajó. Dejó caer el cadáver como si fuera un trapo manchado. Corrió hacia Saúl, se agachó a su lado y lo tomó del chaleco táctico para arrastrarlo detrás de una viga de contención. La metralla llovía a su alrededor. «No pierdas el arma. Te necesito cuerdo», murmuró, clavando sus ojos verdes en los suyos, como si buscaran algo que aún se le escapaba. Saúl apartó la sangre que le cubría la frente, con la adrenalina corriendo como fuego líquido por sus venas. La miró, furioso. «¿Quién demonios te diseñó así? Esto no es humano. Ni siquiera un híbrido podría hacer lo que tú haces». Ella sonrió, pero era una mueca rota, casi una confesión. «No fui diseñada. Fui incubada dentro de un núcleo de memoria. Un fragmento de ti está en mí. Por eso temí verte. Porque sé que, si caigo aquí, todo lo que soy muere contigo». Un rugido metálico cortó la conversación. Una máquina de asalto, un mecha corsario de 8 metros, emergió entre los muros derrumbados. Su cañón rotatorio se activó con un chillido mecánico. Lyra empujó a Saúl detrás de un tanque destruido y se lanzó hacia la bestia de metal sin mirar atrás. Lo que ocurrió entonces parecía imposible. Lyra corrió de frente hacia la lluvia de proyectiles, saltando entre ráfagas de fuego, usando escombros flotantes como plataformas improvisadas. En un parpadeo estuvo sobre la cabina blindada, hundiendo sus garras de luz hasta abrir la coraza del piloto. Un grito, un chorro de plasma oscuro, y la máquina se desplomó con un estruendo que hizo temblar el suelo lunar. Saúl se levantó, sintiendo un mareo repentino al ver cómo ella caía de pie junto a la carcasa humeante del mecha. La coraza de Lyra estaba agrietada, una línea de sangre bioluminiscente le resbalaba por el costado. Ella se llevó una mano a la herida, respirando con dificultad. «Ven aquí», gruñó Saúl, corriendo hacia ella. «Déjame cubrirte, aún vienen más». Lyra negó con la cabeza, firme. Sus pupilas brillaron como brasas verdes. «No más secretos, Saúl. Si quieres sobrevivir a esta guerra,
tendrás que recordar lo que enterraste. Y tendrás que mirarme sin miedo. Antes de que pudiera replicar, una nueva explosión lo separó. Saúl rodó por la grava, sus gritos ahogados por el rugido de la artillería. Entre humo y destellos, vio a Lira levantarse, su silueta deformada por la luz de su propia sangre. Siguió luchando como una diosa antigua, como la promesa viviente de que lo imposible a veces tiene forma de monstruo y de mujer. Saúl lo comprendió al sostener de nuevo su rifle. Lo que temía no era a Lira. Lo que temía era a sí mismo, a la parte de su alma que ella llevaba viva en cada gota de su sangre brillante. La noche artificial se cerró sobre la base orbital Vega como un velo de humo y fuego. Las secciones externas ardían sin control, alimentadas por el oxígeno de los tanques perforados durante la incursión corsaria. En los pasillos interiores, la penumbra se mezclaba con luces rojas de emergencia y el eco constante de disparos lejanos. Saúl avanzaba encorvado, sosteniendo a Lira por la cintura. El calor que brotaba de su costado abierto era irreal, la sangre bioluminiscente se derramaba a través de grietas en su armadura, dibujando líneas vivas sobre el suelo metálico a cada paso. Cada tanto, ella apretaba la mandíbula y empujaba a Saúl para indicarle que podía continuar sola, pero él la sujetaba con más fuerza, sintiendo que si la soltaba, se desvanecería en la oscuridad. Pasaron junto a 2 soldados heridos, acurrucados detrás de un muro improvisado de cajas de munición. Les bastó ver a Lira para intentar levantarse, asustados por el fulgor que iluminaba su pecho roto. Saúl les ordenó permanecer quietos y continuó arrastrándola sin pausa. Llegaron al núcleo de energía, una cámara redonda custodiada por 2 puertas blindadas y un campo de contención que vibraba como un latido de cristal. Dentro, la columna principal de fusión zumbaba con una melodía grave, estable aún bajo el asedio. Aquel lugar era su única opción para enviar un mensaje a la flota central y pedir refuerzos antes de que todo se viniera abajo. Lira se soltó de golpe, cayendo de rodillas sobre la plataforma. Saúl intentó sostenerla, pero ella levantó la mano para detenerlo. Entre jadeos, comenzó a retirar fragmentos de su armadura, dejando expuesta la superficie irregular de su piel, mitad carne, mitad filamentos vivientes que palpitaban como raíces buscando luz. Esto que ves, Saúl, no fue error ni accidente. Tú lo aprobaste cuando eras uno de ellos, uno de los que juraron nunca fabricar algo así. Saúl sintió un vacío que le mordió las entrañas. Se arrodilló frente a ella, incapaz de sostener su mirada. Todo encajaba de pronto como piezas de un rompecabezas que había temido resolver. Lira era el archivo viviente del proyecto Génesis, el experimento que él mismo había traicionado para enterrarlo bajo toneladas de secretos y memorias alteradas. Lira se inclinó hacia él. Sus dedos, fríos y calientes a la vez, se hundieron en su nuca, obligándolo a mirarla a los ojos. Yo fui la última cápsula. Cuando tus manos temblaron ante el botón de exterminio, cuando no pudiste destruir la unidad madre, me diste forma en la oscuridad y me dejaste crecer. He vivido cada segundo sabiendo que un día abrirías los ojos y recordarías todo. Y que entonces decidirías si debía existir o no. Un impacto lo sacudió. La estructura tembló, una chispa cayó sobre sus cabezas. Saúl cerró los puños con rabia. Y aún así me seguiste hasta aquí, hasta esta guerra, hasta esta locura, susurró él, la voz cargada de un amor que dolía como un cuchillo enterrado en el pecho. Ella sonrió, esa mueca que siempre mezclaba ternura y fiereza. Te seguí porque sin ti no soy nada. Porque soy tu castigo y tu redención. Y ahora vas a decidir, Saúl. Vas a decidir si activas el protocolo Génesis y me dejas liberar lo que soy de verdad, o me dejas morir como la sombra que siempre fui. Un rugido mecánico interrumpió sus palabras. En la entrada de la cámara, la silueta de un nuevo escuadrón corsario irrumpió entre humo y metralla. Saúl se puso de pie, giró el selector de su rifle y apuntó, cubriendo a Lira con su cuerpo. Ella lo llamó por su nombre. Saúl, mírame. Abre el canal Génesis. Déjame terminar esto como lo que soy. Él miró su rostro fracturado por líneas de luz y comprendió que en ese instante no era solo un monstruo ni una máquina de matar. Era la única promesa de salvación para todos los que aún respiraban en aquella base. Con un rugido de desesperación y amor mezclado con miedo, Saúl activó la secuencia en su brazalete de mando. Un latido profundo recorrió el núcleo de energía. Lira se incorporó, flotando apenas unos centímetros del suelo, envuelta en una luminiscencia que rasgó la penumbra como una aurora salvaje. Los corsarios dispararon, pero ninguna bala atravesó el muro de luz que se expandía a su alrededor. Saúl, de rodillas, la observó erguirse, tan hermosa y aterradora como un mito despierto. Y supo, sin sombra de duda,
que acababa de liberar a su propia creación para desatar un infierno sobre aquellos que amenazaban con devorar su mundo. El verdadero Génesis respiró por primera vez, y con él, la muerte llegó danzando en brazos de la criatura que aún susurraba su nombre como una promesa de amor en mitad de la destrucción. El núcleo de energía vibraba como un corazón de sol encerrado en una jaula de titanio. Desde su centro, la luz pulsaba en oleadas que empujaban a los corsarios hacia atrás, cegándolos y quemando sus armas en las manos. Saúl, de rodillas, sentía el calor recorrerle la columna como un torrente de lava. Aún así, no apartó la mirada de Lyra. Ella flotaba en el centro de la cámara, los fragmentos de su armadura se desprendían como pétalos de metal, revelando una piel surcada por ríos de energía viva. Sus ojos, dos brasas verdes, se posaron sobre él en un instante de ternura imposible, como si le pidiera permiso para existir sin cadenas. Saúl extendió una mano hacia ella, sus dedos apenas rozaron el fulgor que la envolvía. No sintió dolor, solo una sensación de familiaridad tan profunda que le humedeció los ojos. Lyra inclinó la cabeza, como si escuchara un idioma secreto que solo ellos compartían. Detrás de la muralla de luz, los corsarios, desesperados, reunieron su última ofensiva. Saúl vio cómo armaban lanzamisiles improvisados, cómo gritaban órdenes, cómo se negaban a aceptar la derrota ante algo que no podían entender. Fue entonces cuando Lyra alzó un brazo, abrió los dedos y, con un solo gesto, toda la cámara se llenó de líneas luminosas que atravesaron a los invasores sin ruido ni sangre. Fue una muerte limpia, silenciosa, como si se desvanecieran de la existencia. Cuando todo acabó, la luz se contrajo lentamente hasta envolver solo a Lyra. Saúl la vio descender, apoyando primero las puntas de los pies, luego doblando las rodillas, hasta quedar arrodillada frente a él. Jadeaba, exhausta, pero su sonrisa era de victoria. «Lo hiciste», murmuró Saúl, colocando ambas manos en sus mejillas. «Lo hiciste tú». Lyra le sostuvo la mirada, sus ojos aún centelleaban con restos de poder. «No, lo hicimos juntos. Siempre juntos». Saúl la abrazó con fuerza, sintiendo su calor atravesarle la armadura como un sol tibio. La besó allí, en medio de la cámara que aún vibraba suavemente, como si el núcleo celebrara en silencio la supervivencia de su protectora y su creador. Horas después, cuando los equipos de rescate y evacuación aseguraron la base, los soldados se arremolinaron alrededor de ellos. Nadie se atrevía a preguntar qué era Lyra realmente. Nadie se atrevía a juzgarla. Los rostros sucios y agotados se iluminaban con una mezcla de respeto y miedo reverente, pero bastaba ver la mano de Saúl enlazada a la de ella para entender que nadie más debía temerla. Con la luna segura y la amenaza corsaria eliminada, la flota ordenó un retiro temporal para reconstruir lo perdido. Saúl se negó a ser evacuado por separado, permaneció a su lado mientras la asistían, mientras soldaban su armadura y sellaban sus heridas vivientes con nuevas capas de biometal. Lyra nunca soltó su mano. Una semana después, cuando la base orbital Vega volvió a brillar entre las estrellas, Saúl y Lyra salieron caminando juntos hacia el mirador exterior. Allí, bajo un cielo tachonado de planetas y meteoros errantes, ella apoyó la cabeza en su hombro. «Ahora ya no tengo que retroceder cuando te miro», susurró ella, cerrando los ojos. Él sonrió, acariciando su nuca, sintiendo la calidez de la vida que ella protegía dentro de su cuerpo imposible. «No volverás a retroceder nunca, Lyra. De ahora en adelante, todo paso lo damos juntos». Y así, mientras la estación giraba lenta sobre un mar de estrellas silenciosas, un hombre y su creación, un soldado y su monstruo hermoso, se prometieron en voz baja un futuro de lucha, sí, pero también de esperanza, de amor y de amaneceres que nadie más podría arrebatarles. Porque incluso la criatura más temida tiene derecho a ser amada. Y porque el corazón humano, por retorcido que esté, siempre encuentra la forma de redimir sus errores a través de un abrazo que perdona todo. Allí, bajo el infinito, Lyra y Saúl eligieron la vida. Y esta vez, sin secretos, sin miedo, la galaxia supo que, mientras respiraran juntos, nada ni nadie volvería a hacerlos retroceder.